Dios los bendiga, hermanos. Hay en la Biblia un libro muy especial al cual yo llamo el libro de los fracasos, y ese es el libro de los jueces. Quisiera invitarnos a leer el último versículo, y ese versículo encierra la razón por la cual así le llamo el libro de los fracasos. Es el capítulo 21 y el versículo 25. Amén. Leo en voz alta. Así es escrito: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. En estos días, repito, no había rey en Israel. Cada quien hacía lo recto en sus ojos, lo que les parecía que estaba bien, eso hacía. Esa es la explicación. Hablemos con Dios. Padre, gracias, porque nunca callas. Siempre nos estás hablando. Y en esta nochecita, así será.
Padre, toma el control absoluto, que nada nos perturbe, nada ni nadie, y que tú seas reverenciado grandemente con nuestra atención plena. Padre, borra mis rebeliones y hazme un instrumento que te honre y edifique a mis hermanos. Nos urge oír tu palabra. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Padre, gracias por este privilegio en Cristo Jesús. Amén. Está marcada en 3 etapas especiales, que es la época de los patriarcas, la época de los jueces y la época de los reyes. Y jueces es precisamente el eslabón que une a los patriarcas con los reyes. Fue un momento de espacio que duró casi 700 años, y lo que dice aquí el escritor es que cada quien hacía lo que le parecía que estaba bien, y era una época, hermanos, escúchenme, era una época de apostasía. Cada quien hacía lo que en su opinión estaba bien, lo que a ellos les parecía correcto, eso hacían. No tenían autoridad sobre ellos. Ya los patriarcas habían quedado atrás con José, los reyes todavía no venían con Saúl, entonces cada quien hacía lo que le parecía bien. Y es triste ver cómo un pueblo que fue tan bendecido durante 40 años en el desierto y entra a la tierra prometida, es tan mal agradecido. Un pueblo que de la nada fue sacado por el Señor, fue formado con 70 personas, y es lo que hoy es la gran nación, la República Soberana de Israel. Se rebelaba constantemente con Dios, y por eso quisiera hablar con ustedes, quizá un poco rápido, hermanos, acerca de estos fracasos. Y el primero lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19. Así es escrito: y fue Jehová con Judá y echó a los moradores de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Hermanos, aquí está el primer fracaso. Jehová no pudo echar a los moradores de los llanos. ¿Cómo que no pudo? ¿No es acaso Dios el Dios omnipotente, para quien no hay nada imposible? ¿Cómo pudo echar fuera a los que vivían en las montañas y a los que estaban en los llanos? No, nada más porque sus carros eran errados. No, hermanos, eso no limita al Señor. El Señor tiene poder no solo para echarlos de los llanos, sino para atomizarlos con su poder. Mas la Escritura dice que no los pudo echar. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, cómo Dios no pudo echarlos. A través de Isaías, el Señor dice: mi mano no se ha cortado para socorrerlos, mi oído no se ha cerrado para escuchar su oración, mas el pecado de ustedes ha hecho una separación, un abismo entre ustedes y yo para no escuchar su oración. El problema siempre somos nosotros, el problema nunca va a ser Dios. Y si Dios no los pudo echar, hay una razón muy sencilla. Quisiera que la buscaran sin perder Jueces en Mateo 13. Hay personas que toman a Dios como amuleto y viven una vida separada de Dios, no quieren oír su palabra, no quieren obedecer, pero cuando tienen aflicción creen que con solo invocar el nombre de Dios ya Dios les va a responder. No es así. Dios no es amuleto. Dios honra a los que le honran, nada más. Lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Eso es algo que no debemos perder de vista. Vean por favor el capítulo 13, versículo 54. Dice que cuando Jesús llegó a su tierra, que era Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos, gloria a Dios, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y esas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este hombre estas cosas? Ahí está la pregunta. Todos se sorprendían, todos se maravillaban.
¿cómo es que es tan sabio este hombre? Como si lo hemos visto siempre en el taller de carpintería de su padre. ¿De dónde le salió esa sabiduría? Pero vean, a eso yo quería llegar, el 57, y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y escuchen, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Esa fue la limitante, esa fue la barrera, esa fue la razón por la que el Señor Jesucristo no pudo hacer maravillas en su tierra, porque su propia gente, sus propios hermanos no creían en Él. Esa es la razón, si volvemos a Jueces, esa es la razón por la cual no pudo echar a la gente que estaba en los llanos, por la incredulidad, por el pecado de ellos. Dios sigue siendo omnipotente, pero ellos eran la barrera. Y esto nos debe hacer pensar cuántas veces Dios quiere bendecirnos, y quiere bendecirnos siempre y abundantemente. Mas nosotros mismos somos el obstáculo. Nosotros somos el dique para que sus bendiciones no nos lleguen. Y ahí está el primer fracaso de Israel. Vamos a ver, fíjense, es muy triste pensar esto. Miren, hermanos, parece un contrasentido. Sus propios hermanos, sus propios paisanos no creían en Él. Y en cierta ocasión Jesús estaba en Capernaum, llegó un hombre de la sinagoga y le dijo: Señor, ayuda a este hombre. Se refería a un centurión, un militar muy importante. Ayúdalo, porque este hombre es bueno, hasta nos hizo una sinagoga, un templo. Ayúdalo, Señor. Y el Señor está dispuesto a escuchar. Y él dice que ese hombre, el centurión, dijo: Señor, mi mozo, mi criado, está enfermo, está paralítico y sufre mucho, está muy torturado por su enfermedad. Y dice Jesús: voy a ir contigo a su casa. Jesús nunca se negó. Pero el centurión le dijo: Señor, no soy digno. Fíjense qué humildad. No soy digno de que entres a mi casa. Pero si tú dices una palabra aquí, mi criado a la distancia sanará. Y a esto yo quería llegar. Jesús dijo: oh hombre, ni aún en mi nación he hallado tanta fe como la que tú tienes. Parece un contrasentido que un romano creía más en Jesucristo que su propia parentela, pero así era y así sigue siendo, lamentablemente. Vamos a ver el segundo fracaso, capítulo 2 de Jueces, versículo 7. Está escrito así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y escuchen, esto es trágico. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Cada situación que yo les lea, oré hace rato para que nos produzca dolor, para que nos impacte, como una generación como Moisés, con Josué, 40 años en el desierto, llegan a Canaán y veían los portentos que el Señor hacía, las 10 plagas que tocaron a los egipcios, a los ganados egipcios, a la agricultura egipcia, pero a ningún hebreo. Cómo les abre el mar rojo, cómo la Shekinah los guía con una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Cómo les envía codornices, cómo les envía maná diariamente, excepto los sábados, durante 40 años. Cómo de una peña el Señor les saca agua en Horeb. Cómo los hace vencer a sus enemigos. Eso lo sabía Moisés, eso lo sabía Josué. Y los ancianos que ya estaban ahí salieron. Los mayores de 20 años que salieron murieron, pero los niños ahora eran ancianos.
Ellos conocían a Dios, pero dice, toda esa generación durmió y fue reunida con sus padres. Un eufemismo para decir murió. Pero se levantó otra generación, sus hijos, sus nietos, que no sabían de Moisés, ni de Jehová, ni de Josué, y se desviaron de Dios y buscaron a los ídolos. Esto nos atañe directamente. Ayer alguien decía que ya no hay muchachitos, que ya no hay niños que tengan esa pasión por Dios, que vienen porque sus padres los traen, pero de ellos no saldría, no se les nota, no saben textos, no saben cantos, están rebeldes en el culto. Cuando salen no hacen caso, están haciendo cosas que no honran a Dios. Temo que al morir mi generación se levante otra generación que se olvide de Dios, mas eso no está en el aire, eso está en nuestras manos. A nosotros nos corresponde impedir que eso sea realidad. Cuando Josué muere, el pueblo era fiel. Cuando mueren los contemporáneos de Josué, el pueblo era fiel porque hicieron un pacto con Dios, pero se olvidaron muy rápido del Señor, y por eso les vino juicio tremendo. Una generación, dice el versículo 10, que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible? Padres de Ágape, háblenle a sus hijos del Señor, instruyanlos desde pequeños. Es necesario que comprendan que ahora ellos son como una esponjita, como un cassette virgen. Ahí están cediendo los que se les imprima, les va a acompañar el resto de sus días. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero si no se la enseñamos, la responsabilidad en gran parte, en grandísima parte, es de los padres. La responsabilidad y la culpa. Tercer fracaso. Vamos al capítulo 3, por favor. Versículos 5 al 7. Está escrito: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Dios les dijo que no convivieran con ellos, que los echaran, pues no los echaron. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Qué terrible, hermano. Son tan pocos versículos y hemos visto tanta rebeldía. ¿Cómo es posible? Poquito que he leído y tanta ingratitud, tanta rebelión contra Dios. Pero así está escrito, yo no estoy inventando. Pero dejemos un momento a los hebreos y pensemos en nosotros como iglesia Ágape, en nosotros como familias, en nosotros como individuos, porque estamos abundantemente bendecidos. ¿Y cómo estamos tratando al Señor? Esto es algo que no debemos perder de vista. Es fácil acusar a Israel y decir que ingratos, que perversos, pero ¿cómo somos nosotros? Es cierto, por la gracia divina ya no practicamos el mal, pero qué bien hacemos. Nos concretamos a venir al culto y no más. Somos oyentes pasivos, no proclamamos la palabra del Señor, no ganamos almas, no damos testimonio. Aquí en el templo con tanta luz, y no me refiero a la eléctrica, es fácil dar luz, es fácil iluminar, pero afuera, donde hay tinieblas, dice el Señor que debemos resplandecer como luminarias en medio de una generación inconversa y perversa. Allá tenemos que dar luz. Y una de las maneras es evitando, escúchenme, lo he dicho 1000 veces, evitando el yugo desigual. El que nuestros hijos o ustedes, hermanos adultos, se unan en relaciones sentimentales, ya no hablo laborales, sino sentimentales, de noviazgo, de matrimonio con alguien que no se ha convertido. O ustedes muchachas o ustedes muchachos. Porque dijo el Señor, desviarán a tus hijos de en pos de mí. Lo estamos leyendo exactamente. Lo que el Señor le advirtió a Moisés que iba a suceder es lo que sucedió. En lugar de expulsar a esas tribus paganas, se unieron a ellos. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de Dios. La palabra de Dios vale todavía. Dios sabe por qué nos habla. Muchachos, muchachas, yo tengo una pregunta que me hago
que quisiera hacerles. A lo mejor una vez la hice, pero piensen novios y piensen matrimonios. ¿Era yo mejor cristiano de soltero que de novio de este o de esta? ¿Era yo mejor cristiano de soltero que de esposo de este o de esta? ¿Será que al haberte unido en noviazgo con quien estés, te superaste espiritualmente? ¿O retrocediste? ¿O te estancaste? ¿Será que al haberte casado con quien te casaste, mejoraste tu asistencia, tu lectura, tu oración, tu predicación, tu servicio a Dios? Pero me quedo con la primera, tu asistencia. Desde que te hiciste en una relación con alguien, ¿cómo está tu asistencia? Analiza. No analicemos a los hebreos nada más, sino a nosotros mismos. El Señor prohíbe la unión en yugo desigual. Los incrédulos, dice Pablo a los Corintios, son templo de demonios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los incrédulos son tinieblas, nosotros somos luz. Los incrédulos van a la condenación, nosotros vamos a la salvación. No puede estar Jesucristo de la mano con Satanás, por eso no podemos estar en yugo desigual. Y nosotros tenemos la doctrina, según 1 Corintios 10:20, que detrás de los ídolos que adora la gente están los demonios. Entonces miren con quién se van a relacionar. Y no me digan lo que millones han dicho erróneamente. Lo voy a ganar para Cristo. La voy a ganar para Cristo. Ahorita no es cristiana, pero la voy a ganar para Cristo. No es cierto. Dios sabe porque habla. Y la razón de todo esto, la explicación es sencilla, porque cada quien hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos. Lo que creían que estaba bien en su opinión, eso lo hacían sin consultar la palabra de Dios. Eso es grave. Vamos a otra falta. Capítulo 4, por favor. Versículos 1 al 9. Está escrito: los hijos de Israel tornaron, hermanos, no se cansan, tornaron, hermanos, volvieron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Ahod era un hombre de Dios, un juez, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedro de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. Y escuchen, aquí está el problema. Y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. No me importa lo que diga Dios, no iré. Y ella le dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Hermanos, en 1 Corintios 11:3, el Señor establece un orden jerárquico que no debe ser invertido jamás. Dice que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dios comisiona a Barak para ir a vencer a los enemigos. No te fijes en su multitud, no te fijes en tu debilidad, porque yo iré contigo, yo te daré la victoria. Y este hombre no hacía nada. Débora como que se desespera, le digo: ¿no te dijo Dios que fueras, que juntaras gente en el monte Tabor? ¿Por qué no vas? Y este hombre cómodamente le dijo: si no vas conmigo, Débora, no voy a ir, pero si vas conmigo, sí. Dios estableció que en los hogares el varón sea la cabeza, la autoridad, y la mujer en igualdad, pero en sumisión, en respeto.
como Sara se sometía a Abraham, a quien le llamaba Señor, de la cual ustedes son hechas hijas, hermanas. Cada vez que ustedes se someten a sus esposos, están honrando a Dios. Es cierto, le dan honor a Él, pero déjenlo a Él. Están honrando a Dios porque le están obedeciendo. Y cada vez que ustedes altivamente, soberbiamente, no se someten, no es que no se sometan al varón, es que no se están sometiendo a Dios. Juan dijo, si a tu hermano que ves, que tocas, con quien hablas, no lo amas, ¿cómo dices que amas a Dios? Si a tu esposo no te le sometes, ¿cómo dices que te le sometes a Dios? No, pero Débora siquiera actuó con sabiduría. Barak, voy a ir porque el pueblo está sufriendo, ya son 20 años, Dios nos dio la victoria, yo sí le creo a Dios, pero la honra no va a ser para ti, va a ser para mí. Y Dios le da la victoria. Y en el siguiente capítulo, el 5, Débora entona un cántico de gratitud, de alabanza a Dios, y alaba a Jael, que fue la que le clavó la estaca a Jabín, y a Sísara, y alaba, la gloria es para Débora, mas no para Barak. Varones de Ágape, véanse, veámonos retratados en este caso de derrota. Amén. Otro caso, por favor. El capítulo 6. Está escrito en el versículo 1. Mas los hijos de Dios, otra vez, hermanos, hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Pasen al 32, por favor. Y en aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo, Peleg Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová se envistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Hermanos, es una semana de años, están sufriendo, se unen los marianitas, se unen los amanecitas, se unen los orientales y vienen en una coalición militar contra Israel. Dicen que era multitud como la arena del mar, sus camellos eran incontables. Otra opresión, estos pobres hombres oprimidos tenían que cortar el trigo o la cebada, lo que hubiera, y lo escondían rápido en cuevas. Ahí el Señor encontró a Gedeón y le llamó, eres un varón valiente, esforzado, tú vas a salvar a Israel porque yo estoy contigo. Y él dice, Señor, si el Jehová está conmigo, con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo? No sabía con quién estaba hablando con Dios, en una forma de ángel. Yo te comisiono a ti para levantar un pueblo y vencer al enemigo. Ah, Señor, yo soy de la tribu más pobre, soy poco, no sirvo, pero dame una señal de que me vas a respaldar. Y el Señor le dice, te daré una señal. No sabía que estaba hablando con Jehová. Eso se llama teofanía, una manifestación física de Dios. Y entonces corre Gedeón a prepararle una comida al Señor, y vean qué señal le da. Vean por favor, ahí mismo en el versículo, estamos en el capítulo 6. Regresen un poquito. El versículo 17 dice, él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Bueno, aquí está. Vean el versículo 21. Extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, lo que le había llevado Gedeón para comer. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Miren qué señal le dio. Ahí se dio cuenta Gedeón con quién estaba hablando. Y dijo, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ahí está la señal. Ya Dios le dijo, ya Dios le ordena que vaya, ya Dios le promete la victoria, y él pide una señal. Gedeón
es un caso muy especial, hermanos, porque Gedeón era valeroso. Hay la palabra dubitativo, dudaba, era dudoso. Sí creía, pero tenía duda, hermano, pero era un valiente Gedeón, era un juez ahora. Y ¿saben qué? Gedeón, no conforme con la palabra del Señor que le dio por el Señor en forma de ángel y por la señal, pide otra señal. Señor, si me vas a dar la victoria, lo vimos el domingo pasado, voy a poner una piel de un corderito allí en el patio, que mañana que me levante todo el campo esté seco y solo el vellón esté mojado. Eso es imposible, pero Dios se humilló y le dio a Gedeón esa señal. Dice que al día siguiente se levantó Gedeón, todo el campo estaba seco, mas tomó el vellón y lo exprimió y llenó una vasija. Gloria a Dios. Bastaba, pero no para Gedeón. Señor, no te enojes, dame otra señal, pero al revés, que mañana todo el campo esté inundado y solo el vellón esté seco. Y Dios le dio esa señal. Y entonces ahora sí Gedeón va a pelear, va con 32,000 hombres, pero el Señor le dijo, son muchos. Oh, hermanos, esto es tremendo. 32,000 contra una multitud que no se podía contar. No eran muchos, pero dijo el Señor, si ganan van a decir que porque eran muchos eran muy fuertes y valientes. No, para que no se alaben ellos mismos, diles que el que sea cobarde que se regrese. Y nada más fueron 22,000 cobardes los que se regresaron. 10,000 se quedaron. Con 10,000 Gedeón dijo, ahora voy a pelear con 10,000. 32,000 eran pocos, con 10,000, pero aún así el Señor le dice, son muchos, Gedeón, llévalos al arroyo, que tomen agua. El que se agache a lamer con la lengua como un perro, o el que se arrodille y tome agua así, ese desecha. Pero aquel que tome agua y la lleve a su boca sin agacharse, sin descuidarse, siguiendo vigilando, a ese lo tomas. Y quedaron solo 300 de los 32,000. Tú y yo no iríamos a una batalla así. Mas Gedeón fue y en el nombre de Jehová venció a los enemigos. Gloria a Dios. Vamos a ver, es cierto, dudó mucho este hombre en las señales que pidió. Fíjense que les decía anoche a los hermanos de Cayuba, pero ustedes lo saben muy bien. Si Dios no le hubiera dado las señales a Gedeón, ¿creen que él hubiera ido? Yo creo que no. Cuando Dios envía al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías, al justo rey Ezequías, que preparara su casa porque se iba a morir, la palabra de Dios bastaba. Más Ezequías, probablemente en su camita de ahí enfermo, tenía una llaga terrible de muerte. Dice que se volteó hacia la pared y se puso a orar y lloró, dice la escritura, a gran llanto, a gritos, porque se iba a morir. Y su oración era esta, él ora, Señor, acuérdate que he andado en tus caminos, Señor, acuérdate nada más de eso, yo te soy bien. Y dice la escritura que Isaías todavía no salía del palacio cuando Dios le dice, regrésate y dile a mi siervo Ezequías, escucha tú que dices que Dios no te hace caso, dile a mi siervo Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te añado 15 años. Vas a sanar, Ezequías. Eso bastaba. Mas Ezequías pide una señal, lo vimos la vez pasada, las señales de los grados en el reloj de sol, que retrocede en lugar de avanzar, y todavía le ponen una plasta de higos en su llaga. Aunque no le hubieran puesto la plasta de higos, aunque no se hubiera dado la señal, ya Dios había dicho, yo te sano y te añado 15 años. Esto es lo que yo quería decirles. El cristiano, dice la escritura, 2 Corintios 5:7, debe caminar, debe vivir por fe, no por vista. Estos hombres se movieron por vista. Cuando vieron la señal, cuando exprimieron el vellón, cuando vieron cómo retrocedió la sombra, entonces sí, caminaron por vista. Nosotros debemos caminar por fe. Como dice la escritura de Moisés, sostenernos como viendo al invisible. Así debemos caminar. Ellos no caminaron así. Vean otro fracaso, capítulo 9. Versículo 1 al 3.
Está escrito así. Lamentablemente muere Gedeón. Y se fue Abimelech, hijo de Jerobal, que es Gedeón, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, y le dijo: yo les ruego que hablen a oído de todos los de Siquem. ¿Qué tienen por mejor o qué escogen? ¿Que los dominen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal? ¿O que los señoree un varón? Él. Acuérdense que yo soy hueso de ustedes y carne de ustedes. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oído de todos los de Siquem todas esas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: es nuestro hermano. Miren, hermanos, como se dice allá en la calle, estos eran sus hermanastros, sus medios hermanos. Entonces él desciende de la esposa legítima de Jerobal, que es Gedeón, y él aspira a dominar allí, pero Dios no lo había puesto a él así. Y entonces él dice: bueno, escojan que los dominen los 70 medios hermanos que yo tengo, o yo. Y todos se inclinaron en favor de él. Ya, ahí hubiera quedado. Pero vean lo que hace este hombre. Continuamos leyendo, por favor, en el capítulo 9, pero ahora los versículos 4 y 5. Así cerquito. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló. Fíjense qué clase de gentuza. Hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron, hermanos. Y viniendo a la casa de su padre Ofra, escuche, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una piedra. Mas quedó Jotán, el más pequeño, hijo de Jerobal, que se escondió. Hermanos, este hombre, pues ya lo habían escogido a él en lugar de los 70. No le bastó. Fue y mató a sus 70 hermanastros. No mató a un hombre, ni siquiera a un hermano, mató a 70 hermanos de él. ¿Por qué? Porque en esa época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que le parecía que estaba bien. No consultaban a Dios, no dependían de Dios. Dios, quítate, Dios, me estorbas, yo soy demasiado sabio. E hicieron abominaciones. Por eso le llamo el libro de los fracasos a Jueces. Vean por favor el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 5 al 6. Y murió Jair, otro juez, y fue sepultado en Camón. Mas los hijos de Israel volvieron, hermanos, no se cansan de leer esto. La misma historia. Volvieron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Lo digo por segunda vez. Aspiro a que nos sintamos indignados por la actitud de Israel, que muchas veces es la nuestra, que no lo veamos como algo intrascendente. Era muy grave. ¿Cómo se sentirá Dios con la ingratitud de este pueblo? Le dejaban a él, decía Jeremías, fuente de aguas vivas, para cavar para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Adoraban a los ídolos que no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal, y que no solo eso, están respaldados por los demonios. Ahí está otro fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque en esos días no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que le parecía bien. Hace tiempo fui a la casa de unos hermanos, nos invitaron a comer, y había un ídolo allí. ¿Cómo está tu casa, hermanos? ¿Qué hay en tu casa? Ahí donde la iglesia no te ve. A veces llego de visita y corren a hacer cosas, no a arreglar la mesa ni la sala, sino a quitar algo indebido, pero Dios lo está viendo. Y esa era la situación allí. Continúo, vamos a ver otro. Capítulo 11. Tengo que ir más rápido, hermanos. 11, 29. Está escrito así. Este era un galaadita, hijo de una ramera. 11, 29. Y el Espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón,
Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me salga a recibir de las puertas de mi casa cuando vuelva de los amonitas en paz será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Otra insensatez. Jefté, el juez, comisionado por el Señor, va a pelear contra los amonitas, una nación maldita que nació de aquel incesto, de aquellas hijas que emborracharon a su padre Lot. ¿Se acuerdan? En la destrucción de Sodoma. Amonitas y moabitas. Entonces, en la batalla, en el fragor de la batalla, Jefté hace un voto: Señor, si me das la victoria, pero Dios le iba a dar la victoria. Señor, si me das la victoria, la primera persona que me salga a recibir, te la ofreceré en holocausto. La palabra holocausto significa sacrificio e incineración. No hay vuelta, no significa otra cosa. Sacrificio e incineración. Ellos estaban acostumbrados a que cuando llegaba el amo, un criado, un esclavo salía a recibirlo. Con eso contaba Jefté. ¿De dónde saca el voto insensato de decirle al Señor: Señor, yo te voy a honrar con un sacrificio humano? Si Dios aborrece el homicidio, Dios aborrece el sacrificio humano, pues de la contaminación de los pueblos a los que no echaron y con quienes se reunieron en matrimonios. ¿Por qué? Porque en esa época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Nunca se imaginó este insensato lo que iba a pasar. Leámoslo por favor, y tiemblen santos de Ágape. Vean por favor el versículo 34. Y regresando Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija, hermanos, su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni otra hija. Hermanos, qué terrible. Quizás él llega contento, gozoso, sabe que trae un botín grande, va a sacrificar a alguien, y lo insólito, sale su única hija a recibirlo. Nunca se hacía así. El dolor de este hombre, porque él había hecho un voto. Dice que era la única, fuera de ella no tenía ninguna otra. Pero es que Dios no le tendió una trampa. Dios no le pidió ese voto. Él salió insensatamente y abrió sus labios. Dios no tiene la culpa de nuestros errores. Cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios de sí mismo, de sus errores. Vean por favor el versículo 36. Ella entonces le respondió cuando él explicó: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, fíjense qué estatura de esta mujer, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Esta muchachita era casi una jovencita. Vean el versículo 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho. La sacrificó y la quemó. Y ella nunca conoció varón. Esa jovencita murió virgen. Qué dolor tan grande, qué tragedia. Y esto nos debe hacer pensar que muchas veces también abrimos los labios imprudentemente: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me das ese trabajo, Señor, si tú me das ese novio, esa novia, Señor, si tú esto, yo no voy a faltar a los cultos, yo voy a leer tu palabra, yo voy a predicar. Y no lo hacen. A través del rey Salomón dice que mejor no haga uno promesas y no que prometamos y no cumplamos, porque Dios no se agrada de los insensatos. Y esta jovencita inocente pagó la culpa de la insensatez de su padre. ¿Por qué? Porque en esa época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿De dónde aprendió eso? De los pueblos paganos. Continúo, hermanos. Capítulo 12, versículos 1 en adelante. Juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia el norte y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. No es que lo amaran mucho, hermanos, es que en esas victorias había un botín enorme, joyas, de unas riquezas grandes, y ellos lo que querían era la ganancia. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo tuvimos una gran contienda con los hijos de Amón y los llamé, pero no me defendieron ustedes de sus manos. No me echen la culpa, no me acusen. Viendo pues que no me defendían, puse mi alma en mi palma y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y juntando Jefté a todos los varones de Galaad,
peleó contra Efraín, y los de Galaad hirieron a Efraín porque habían dicho: ustedes son fugitivos de Efraín, ustedes son galaditas entre Efraín y Manasés. ¿Qué vemos aquí? Una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Hace más de 100 años en Estados Unidos hubo una guerra, duró como 6 años, fratricida, norte contra sur, la guerra de secesión por la cancelación de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, con Abraham Lincoln a la cabeza. Pero era una guerra entre hermanos de la cual hasta hoy no se han recuperado las cicatrices de haber matado a sus propios paisanos, a sus propios hermanos. Ahí están. Esto pasó ahí, galaditas contra efraínitas, y tuvieron que morir, hermanos. Y los que huyeron, dicen que en un lugar bajito del río Jordán, ahí los esperaron. Y como no había uniformes ni medallas que los identificaran, le decían: ¿tú eres de los nuestros o eres del enemigo? No iban a decir: somos del enemigo. Decían: no, somos de ustedes. Ah, pues digan esta palabra: Shibolet. Y ellos no podían decir Shibolet, y decían Sibolet. Por no decir correctamente esa palabra, se daban cuenta que no eran de ellos, eran efraínitas, no galaditas. Y murieron degollados 42,000 personas que no tenían por qué haber muerto, pero murieron porque en esa época no había rey sobre Israel. Y cada quien hacía lo que le parecía bien en sus ojos. Eso es algo muy, muy duro, hermanos. Vamos a ver el caso triste de Sansón, quizás el más conocido, capítulo 13, versículo 5. Y los hijos de Israel volvieron, hermanos, miren qué obstinación, a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, no has parido, más concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, escuchen, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre. Y esta es la clave: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese era el propósito divino. El nacimiento de Sansón fue un milagro porque su madre era estéril, pero Dios hace habitar a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Dios permitió la fertilidad y nació este muchacho con un solo propósito: liberar a Israel de los filisteos. El llamado divino lo empleó en el sexo, lo empleó en licor, lo empleó en venganzas personales, en lucimiento de su fuerza, no en liberar a Israel de los filisteos. Y si me amarro con 7 mimbres que todavía no se sequen, perderé mi fuerza. Estaba tan borracho Sansón que se duerme. Y lo amarra, y cuando ella grita: Sansón, ahí están los filisteos, dice que él rompió las cuerdas como cuando se les acerca la lumbre, así dice. Vuélveme a decir tu secreto, pero dímelo de verdad. Digo: bueno, si me amarran con 7 cuerdas que no han amarrado nada, perderé mi fuerza. Está tan borracho que lo amarran, no se da cuenta. Lo amarran y grita: Sansón, los filisteos contra ti. Y lo rompió, dice, como quien rompe un hilo. Así era la fuerza de él. La mujer insiste, lo embriaga: si me amarran 7 rizos en un telar, ahí perderé mi fuerza. Vuelve a gritar la mujer después de amarrarlo, y él se levanta y hasta arranca el telar. Así era la fuerza de Sansón. Pero su fuerza era solo física, espiritualmente era un guiñapo en las manos de esta mujer, porque una mujer o un hombre que no es de Dios puede llevar el control y hacer de un hombre y de una mujer digna algo inmundo, hermanos, algo sin valor. Acuérdense de Acab y cómo Satanás hecho mujer en Jezabel lo hizo entregarse no solo a la idolatría, sino matar a los siervos del Señor. Cualquiera diría: pero qué insensato Sansón, que no se daba cuenta. Estaba tan apasionado, estaba tan cegado, que así una mujer lo dominara. No me quieres, por eso me has engañado. Si me quisieras, me dirías la verdad. Y lo estuvo molestando hasta que él dijo la verdad: es que nunca me han cortado el cabello. Ni bien lo decía, lo emborrachan y le cortan el cabello y gritan: Sansón, ahí vienen los filisteos contra ti. Y Sansón se levanta confiado. Pero lo que voy a leer
Es trágico, hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Vean, por favor, el capítulo 16. Es de veras desgarrador esto. Es para caer de rodillas ante el Señor. 16, versículo 20. Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y enseguida que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esto es terrible. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Jugó con Dios y Dios no es juguete de nadie. Dalila fue el instrumento de Satanás para la pérdida de esta vida preciosa que el Señor había preparado para dar libertad a Israel. Él contaba con que Dios lo iba a defender, tantas veces lo había defendido, pero eso es muy duro, lo vuelvo a decir. No sabía que Dios ya se había apartado de él. ¿Saben la historia? Lo primero que le hacen es sacarle los ojos. Lo está rapado, ya no tiene fuerzas. Lo amarran ahí para que voltee una rueda que esté moliendo el grano que había ahí, no sé, cebada, trigo. Y cierta vez, en una ocasión que hay una fiesta en honor de Dagón, alabanzas para Dagón, un demonio, ¿se acuerdan que allá en la cárcel está aquel que antes los oprimía? Y se traigan a Sansón para que nos divertamos a costillas de él. Y allá lo traen, tienen que traerlo de la mano porque él es ciego. Y dice que estando allí, él le dice a un muchacho: acércame a las columnas. Ustedes saben esto. Y dice que cuando toca las columnas, hace una oración, su última oración, es un suicida. Señor, devuélveme la fuerza, solo esta vez. No, dijo, perdóname, me arrepiento. No, dijo, para tu gloria y alabanza. Dijo, para que tome venganza de lo que le hicieron a mis ojos. Dice la escritura que estribó, se apoyó, derrumbó y se cayó todo el templo. Murieron más. Ahí arriba nada más había 30,000 personas, abajo había más. Mató a más personas cuando él murió que las que vivió cuando él gobernó, que las que mató cuando él gobernó a Israel. Y así se escribe otra tragedia, otro fracaso del libro de los jueces. Hermanos, el tiempo me ganó. Solo quiero decir algo, que esto es para quedarnos aquí, hermanos. Pero vamos al capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micas, el cual le dijo a su madre: los 1,100 ciclos de plata que te fueron robados, por los que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Miren, eso parecía bueno, pero esto es trágico. Y luego que él hubo devuelto a su madre los 1,100 ciclos de plata, su madre le dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Y hacen un ídolo para agradecimiento a Dios. Oh, hermanos, ¿cómo puede alguien tomar dinero? ¿Cómo puede alguien tomar su vida? ¿Cómo puede alguien tomar sus bienes para honrar a Dios, dedicándolo a hacer una cantina, dedicarlo a hacer un lugar de narcotráfico, un lugar de prostitución, un lugar de idolatría? Dios no acepta. Es como si le ofrecieran un cerdo, hermanos. Pero en esa época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Hay gente que se mete en negocios mal habidos, hermanos, y se enriquece y trae su diezmo aquí. Ese dinero no debe ser recibido. Ojalá dijera: este dinero yo lo conseguí narcotraficante, porque ese dinero debe ser tirado, como tiró las monedas puras, está manchado de sangre. No sé cómo pueden sentarse a comer sabiendo que cada tortilla, cada pan está manchado de sangre de inocentes. Dios no acepta esa clase de sacrificios, pero eso es lo que Micas y su madre hicieron. Ofrecieron un ídolo para el Señor. Oh, hermanos, porque y este hombre Micas se autonombra sacerdote de Dios y pone a su hijo como sacerdote. Vean por favor el versículo 5. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, fíjense, y se hizo hacer efod, ahora él era sacerdote, y Terafín, un ídolo, y consagró uno de sus hijos y le fue por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada quien hacía como mejor le parecía. ¿Y quién le iba a reclamar? Les digo algo así en 30 segundos, ya me presioné, hermanos. Las iglesias de Coatzacoalcos se parecen a este Israel, no al Israel de ahora, sino a este Israel.
Cada iglesia hace lo que le parece bien al pastor. Sus doctrinas no las comparte la iglesia de la otra cuadra. Cada quien tiene una doctrina distinta, peculiar, que nadie comparte y que no está en la Biblia. ¿Y quién es el valiente? ¿Quién es la autoridad pastoral que les va a decir, estás mal? Porque cada quien hace lo que les parece bien delante de sus ojos. Más nosotros hemos peleado siempre, hemos luchado por ser fieles a la palabra de Dios. Y hasta ahora levanto mis manos sin manchas, proclamando que así ha sido en Ágape. Porque aquí tenemos una autoridad, no es lo que nos parezca bien en nuestros ojos, sino lo que a Dios le parece bien. Vean el versículo 13, por favor. Y Micas dijo, ahora sé que Jehová me hará bien porque el levita es hecho mi sacerdote. Llegó un levita ahí sin trabajo y le dijo, pues vete conmigo, yo te voy a dar un salario, comida y casa. Y ahí se quedó levita. Y ahora este rebelde dijo, ahora me va a ir bien porque ya tengo un levita asalariado. Vean el capítulo 18, 17. Salen a una batalla, dice, subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entraron allí y tomaron la imagen de talla y el efod y el terafín y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el efod, el terafín y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, sí, ahí muy propio, ¿qué hacen ustedes? Y ellos le dijeron, cállate, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un hombre solo, o de una tribu y familia de Israel. Y miren qué miserable este hombre, era un mercenario, era un mercader, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomando el efod y el terafín y la imagen, se vino entre la gente por dinero, hermanos. Que te alabe la lengua extraña, no tu propia boca, dice el Señor. Pero debemos de buscar ser llamados por el Señor y no ser puestos a nosotros mismos como Micas a su hijo. Y tampoco ser puestos en un lugar o en otro lugar solo por la ganancia, no, hermanos, sino por llamamiento divino. Por eso hubo gran tragedia en Micas y su casa, gran tragedia para este levita, por una razón, porque no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía bien. Capítulo 19, hermanos. Oh, hermanos. Uy, eso es terrible. 19:1-3. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina. Fíjense, era levita, pero tenía una concubina de Belén de Judá. Y su concubina adulteró contra él y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y regresarla, llevando con él un criado suyo y un par de asnos, y ella lo metió en la casa de su padre. Lo leí muy rápido, pero es que ustedes lo están leyendo. Y esta mujer adúltera se fue allá, y este hombre dice que qué hermoso, dice, amorosamente la convenció para que regresara. No la amenazó, no nada, la reconquistó. Y regresan, pero les agarra la noche y se hospedan en un lugar de Ganá. Y estando ahí en Ganá, ellos querían dormir en el patio, en la plaza. Pero un anciano le dijo que no, que en su casa. En medio de la noche pasó algo terrible, hermanos. Vean, por favor, capítulo 19, versículo 16. Permítanme seguir unos ojos. He aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín y moraba como peregrino en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y esta era gente mala. Pasen al 22. Y cuando estaban gozosos, porque estaban borrachos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, ese era un demonio, cercaron la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, para que lo violemos. Eso es, para que lo violemos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, porque este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí, se parece a Lot, mi hija virgen y la concubina de él, yo los sacaré ahora, humíllenlas, llegan con ella como les parezca, pero no hagan a este hombre cosas tan infames. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina se la sacó fuera, y ellos la conocieron, la violaron.
y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue el día. Ahí se murió esa mujer. Estas bestias la lastimaron tanto que ahí murió. Eso ya era terrible, que esta gente hiciera eso. ¿De dónde aprendieron eso? Pero lo que hace Levita supera esto. Vean, por favor. Dice el 29, que llegando a su casa lleva el cadáver de su esposa, toma un cuchillo, echa mano de su concubina y la despedaza con sus huesos en 12 partes, y las envió por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, den consejo y hablen. Hermanos, es abominable. ¿Entendieron lo que yo leí? ¿Entendieron lo que leyeron? Este hombre partió en pedazos el cadáver de su concubina y lo mandó a las tribus de Israel. ¿Dónde aprendió eso? Deuteronomio, Éxodo, Levítico. ¿Dónde aprendió? Con los paganos que le rodeaban, porque no consultaban a Dios, porque cada quien hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos y mejor oían consejos de paganos, de gente inconversa. Tengo mucho que decir, pero en medio de esto estuvo Otoniel, un gran juez, Ahot, Gedeón. Tengo mucho que decir. Ya se acabó el tiempo, hermanos, pero ven en el capítulo 21. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido eso en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Ya no tenían mujeres, habían muerto todas ellas y se las habían quitado. Entonces, ¿cómo soluciona? En lugar de seguir orando como estaban allí, toman una solución. Denle la vuelta a la página, por favor. Dice el 21, estén atentos. Cuando vean salir las hijas de Silo a bailar en corros, ustedes saldrán de las viñas y arrebatarán cada uno mujer para él de las hijas de Silo, y se irán a tierra de Benjamín. Y cuando vinieron los padres de ellas a sus hermanos a demandar, a nosotros les diremos: tengan piedad de nosotros en lugar de ellos, porque nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, que ustedes no nos las han dado, para que ahora sean culpables. Se robaron a las muchachas que iban a adorar al Señor. ¿Por qué aprendían esas cosas? ¿Por qué no lo bueno? Yo los veo a ustedes a veces, hermano, y a sus hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué lo malo es lo que ni siquiera tiene uno que estarles enseñando? Lo malo lo aprenden rápido, lo bueno les cuesta mucho, hermanos. Pero ahí está la razón. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien. Salomón dijo así: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esta gente sí era sabia en su propia opinión, y miren, fracaso tras fracaso. Por eso es una época de apostasía. El Señor Jesucristo dijo que Él enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara hacia toda verdad, y que todo aquel que creyera en Él, el Padre y Él vendrían y harían morada en Él, y el Padre nos honraría. La palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. No tenemos por qué andar a tumbos, hermanos. Hay mucho que decir, solo concluyo con este versículo. En Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. A través de Moisés, el Señor nos dice así, en el versículo 29. ¿Quién diera, o la otra versión, ojalá que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Hermanos, hoy hablé, hoy me gasté la garganta, hoy tomé casi una hora para hablarles, pero yo espero que no haya sido en vano. Y esto que hayan escuchado los haya estremecido, hermanos, porque fue espantoso, fue impactante. ¿Quién diera que esas palabras las guardemos en nuestros corazones para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos? Y dice el 32, miren pues, que hagan como Jehová su Dios les ha mandado, no se aparten a izquierda ni a derecha. Dios ha hablado muy claro. Dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hoy el Señor nos ha hablado. Hoy
No podemos decir, no hay rey sobre Israel, cada quien hace lo que bien le parece a sus ojos. No, hoy hay un rey, no sobre Israel, sino sobre todo el universo. El rey de reyes, el señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo está aquí, está en medio de su pueblo, y Él nos ha hablado para que nadie haga lo que le parezca bien en su opinión, sino lo que Él manda. Los siervos de Dios decían, habla Jehová, tus siervos oímos. Que así sea con nosotros. Vamos a hacer una oración y vengamos a la mesa santa. Claro, por hacer así y que no se salgan, porque luego hay mucho desorden y se pierde la reverencia. Pero nosotros estamos aquí para venir a la mesa santa. Dice la Escritura, bienaventurados los invitados a la mesa del Señor. Así que vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Padre, te alabo, te bendigo. Te doy gloria y honra, Señor, porque sobre nosotros has engrandecido tu misericordia. Y en esta segunda Santa Cena que nos permites tener en el año, ahora que nos permites iniciar un nuevo mes, te damos toda nuestra gratitud y te pedimos permiso para tomar esta copa y de este pan. Señor, lo queremos hacer en memoria de ti, tal como tú ordenaste. Por eso te ruego que nos prepares, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, porque cada uno de los mandamientos que nos das son para nuestra bendición. Son sabios, son perfectos y son hermosos. Y con ese simbolismo perfecto que tú dejaste acerca del pan sin levadura, como un símbolo de tu cuerpo sagrado sin mancha de pecado. Claramente dijiste que había que comer de ti porque tú eres el pan que descendió del cielo y que el que no coma de ti no vivirá eternamente. Por eso, Padre, con tu permisión vamos a comer dándote gloria y honra en memoria de ti, por Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque dejaste esa ordenanza para tu pueblo. No es el maná el pan verdadero del cielo, sino tú eres el pan del cielo. Amén. Los que comieron el maná se murieron, pero nosotros viviremos eternamente. Te damos gloria y alabanza, y Señor, y con tu permiso tomamos de este pan en memoria de ti, por Cristo Jesús. Amén. Comamos. El Señor tomó un cáliz con fruto de la vid y lo ofreció a sus discípulos y les dijo: beban, porque este cáliz es el pacto nuevo que será hecho en ustedes, no en tablas de piedra como con Moisés, sino en sus corazones. Esta es mi sangre
que por ustedes será derramada. Bébanla en memoria de mí. No voy a tomarla otra vez hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Nos esperan las bodas del Cordero, hermanos. Vamos a beber de esta copa en memoria de él. Oremos. Padre, tú dices que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y dices también que la sangre de los toros y de los cabritos no puede cubrir nuestra maldad, mas la sangre de tu Hijo amado, el Cordero tuyo, quita los pecados del mundo. Y así está simbolizada en esta copa, en este fruto de la vida. Bebemos en memoria de ti, Señor, dándote gracias, porque esa sangre inmaculada obtuvo para nosotros la redención y la vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén. Padre amado, ayúdanos a andar en luz como tú estás en la luz y a tener comunión los unos con los otros, porque así, andando en tu luz, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos liberará de todo pecado. Esa sangre preciosa derramada por el Cordero Santo es la propiciación por todos nuestros pecados, no nada más los de Israel, sino los de todo el mundo. Y así lavados en esa sangre inmaculada, tomamos de esas copitas, recordando aquella sangre sin mancha que por amor a nosotros fue derramada en la cruz. Ahora tenemos perdón y vida eterna. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y en ese nombre, sobre todo nombre, es que bebemos, dándote muchas gracias. Amén. Amén. Bebamos. Este problema que tuvimos hoy, creo que es el sueño dorado de las iglesias, que haya muchos participantes. Dios mediante, el viernes próximo en Acayucan imparto la Santa Cena, pero son unos 18 nada más, rápido se hace todo. Quisiera que fuera así. Eso no es una molestia, eso es una gran bendición. Y así lo tomamos. Hoy hemos concluido nuestra segunda Santa Cena del año. Si Él concede, nos veremos aquí en mayo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor para venir a esta mesa. Dios los bendiga. Unidos, unidos en su nombre.
Aleluya, hermanos.